Dado la función cuadrática f de x igual 2x cuadrado, 11x, 21, queremos encontrar los interceptos x, el intercepto y, la ecuación del eje de simetría, el vértex y luego gráfico la función. Entonces, para una revisión rápida, el gráfico de una función cuádruple produce una parábola, que vemos aquí en azul. Esta línea vertical verde es el eje de la simetría, que tiene la ecuación x igual b dividido por 2a. El vértex es el punto en el eje y la parábola, por lo que la coordinación x también será b2a, y la coordinada y será el valor de la función cuando x igual b2a. Los x-interceptos son donde el gráfico cruza el x-eje. Todos los puntos en el eje x tienen cualquier coordinación de 0, y el punto donde el gráfico cruza el eje, y es el intercepto y cualquier punto en el eje, y tiene una coordinación x igual a 0. Vayamos a nuestra función y encuentre todos estos componentes. Comencemos encontrando las x-interceptos. Así que estableceremos y igual 0, y resolver para x. Recuerda que los valores y son valores de función, para encontrar los interceptos x que realmente queremos resolver. La ecuación 0 igual 2x cuadrado, 11x, 21. Vamos a ver si podemos resolver esto factorando. Si esto factorará en dos factores binomiales. Los primeros términos deben provenir de los factores de 2x cuadrados, que deberían ser 2x y x. Los segundos términos deben ser de los factores de menos 21, para que la suma del producto interior y del producto exterior sería 11x. Entonces, si utilizamos los factores menos 7 y 3 para menos 21, podemos poner menos 7 aquí y 3 aquí. Aviso como esto nos daría un producto exterior de 14x, un producto interior de 3x. Lo que suma a 11x, por lo tanto, es factor. Estos son los factores correctos para nuestro cuadrático. Así que este producto igual 0 cuando 2x más 3 igual 0 o cuando x, 7 igual 0. 3 y dividir por 2, dan una solución es x igual menos 3 medias. Y aquí tenemos x igual 7. Así nuestros dos x-interceptos se encuentran como pares ordenadas. Sería menos 3 medias, 0 y 7, 0. También podríamos decir que las x-interceptos son iguales. Lo que no queremos hacer es dar los interceptos x como x igual menos 3 mitades y x igual 7, porque técnicamente serían ecuaciones de líneas verticales. Para encontrar el intercepto y configuramos x igual 0 y resolvemos para y recuerda, y es el valor de la función. Para que podamos reescribir la función como igual 2x cuadrados, 11x. 21. Reemplaza x con 0. Y aviso como igual 0, 0, 21 o menos 21. Cuando tenemos una función cuadrática en este formulario, nuestra constante c siempre va a ser el intercepto y, así que nuestro intercepto y tiene una coordinación x de 0 y la coordinación y de menos 21. O podemos decir que el intercepto igual menos 21. De nuevo, no debemos decir igual menos 21, por técnicamente sería una línea horizontal. Ahora también queremos encontrar la ecuación del eje, o eje de simetría, y luego el vértex. Para hacer esto, avise cómo queremos identificar los valores de a y b basados en la forma de la función cuadrática. Debemos reconocer que a es el coeficiente del x plazo cuadrado, por lo que es 2. B es el coeficiente del término x, así que es menos 11. Y no lo necesitamos en este problema, pero c sería igual a menos 21. Así que aquí está la fórmula para la ecuación del eje. Así tenemos x igual menos 11 todo más de 2xa, que es 2. Así que se parece que vamos a tener 11, 4. Que también podemos expresar como 2, 3, 4, o porque vamos a trazar esto, puede ser útil convertir esto en un decimal, que sería 2.75. Así que escriba la ecuación del eje como x igual 2.75.
Y entonces para encontrar el vértex sabemos que la coordinación x tiene que ser 2.75. Porque el vértex está en el eje de simetría, y entonces necesitamos encontrar el valor de la función cuando x igual 2.75. Entonces necesitamos encontrar f de 2.75, que va a ser 2 por 2.75 cuadrados, 11 por 2.75, 21. Vamos adelante y haga esto en la calculadora. Aquí está la clave cuadrada. Así que la coordenada y del vértex es menos 36.125. Si queremos esto como fracción, siempre podemos presionar más, Enter, Enter. Pero desde que vamos a graficar esto, vamos adelante y utilice el valor decimal. Así que la coordenada x es 2.75, y la coordenada y es 36.125. Vamos adelante y ponga todas estas piezas juntas, y mirar el gráfico. Para ahorrar un tiempo, ya he graficado este uso del software Graphing, pero aviso como tenemos un intercepto x aquí de menos 3 medias, o menos 1.5, así como el 7. Tenemos un intercepto de menos 21 aquí. La ecuación del eje es x igual 11 4 o 2.75, que debe estar aquí, muy cerca de 3, a la izquierda de 3. Y, por último, aviso, nuestro vértex está en el eje de simetría, por lo que la coordinación x es 2.75, y la coordinación y se parece como es menos 36.125. Así que este gráfico verifica que nuestro trabajo es correcto. Bueno. Espero que hayas encontrado esto útil.